Grábate. Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a analizar la tributación de instrumentos financieros. En primer lugar, quiero mencionarles que el objetivo de este curso, al terminar él, ustedes serán capaces de identificar los aspectos legales, normativos y tributarios relacionados con los productos y servicios financieros. Conocer las obligaciones tributarias que se derivan para las instituciones que intervienen, conocer la tributación que aplica a los instrumentos y productos financieros. El objetivo específico, entre ellos tenemos realizar operaciones con productos y servicios, resguardando evidentemente los aspectos legales, normativos y tributarios relacionados. Por otra parte, informar los efectos tributarios que resultan, ¿cierto?, al utilizar estos productos a las partes involucradas, tanto las empresas como aquellos entre sus clientes. Además de la determinación del tributo que afectan la adquisición, ¿cierto?, de estos productos, de acuerdo a las normativas vigentes, y mantener una constante preocupación por tener actualizados, ¿cierto?, los conocimientos respecto a la normativa tributaria. Esta unidad consta de 4 temas. Primero tenemos la estructura del impuesto a la renta. En segundo lugar, la tributación de las empresas y su relación con el costo. La estructura y análisis del impuesto global complementario y adicional, aspectos contables y tributarios especiales del balance financiero y el estado de resultados. Con relación a la estructura del impuesto a la renta, es importante destacar lo siguiente. Primero, el impuesto a la renta tenemos que afecta a las utilidades empresariales y el impuesto específico a la actividad minera. También impuesto a las personas naturales. En ello tenemos el impuesto de segunda categoría y el impuesto global complementario. Y también en este ámbito tenemos el impuesto a las personas no residentes en Chile, ¿verdad?, que es el impuesto adicional. Ahora, otro aspecto de la estructura tributaria tenemos el impuesto a las rentas y servicios. En primer lugar tenemos el impuesto IVA. Este impuesto, ¿verdad?, es el impuesto al valor agregado que afecta la mayoría de los productos y servicios que consumimos. También tenemos el impuesto especiales a las rentas de ciertos productos, impuesto a las bebidas analcohólicas, a las bebidas alcohólicas y productos similares, y también a los impuestos puntuales. Por otra parte, tenemos impuestos específicos al tabaco, ¿ya? La mayoría, ¿cierto?, está fumando, quizás algunos de edad muy temprana, pero se paga un alto impuesto a este tipo de productos. Y también los impuestos a los combustibles. Porque los combustibles los pagamos de una forma u otra. Otros impuestos que tenemos: impuesto al comercio exterior, impuesto de timbre y estampilla, impuesto a los juegos de azar y el impuesto a las herencias. Ahora, respecto al impuesto de las herencias, ¿verdad?, esto está exento por la parte que no exceda las 50 unidades tributarias anuales. Ustedes pueden observar acá, y les voy a mostrar claramente que tenemos un impuesto que es progresivo. Está con una tasa de un 1% que tiene una deducción fija, ¿cierto? Y desde 960 unidades tributarias mensuales hasta 1920, ¿cierto?, tenemos un 2,5 en la cual deducimos, ¿cierto?, 14,4 unidades tributarias mensuales. Así sucesivamente hasta llegar a 14.440 y más, en que paga un 25% con un total de 1.886,4 UTM de deducción.
Eso es en cuanto al impuesto a las herencias. Aquí también es un impuesto progresivo, porque como observamos, ¿cierto?, ello va aumentando según el monto de la herencia y está exento hasta 50 unidades tributarias anuales. Ahora, dentro de la estructura también teníamos el impuesto de timbre y estampilla. Este es un impuesto que afecta a todas las operaciones de crédito en dinero. Por ejemplo, las letras de cambio o pagarés. La pagaré, ¿cierto?, normalmente cuando usted solicita un crédito o la institución financiera otorga un crédito, lo que le hace firmar es un pagaré. ¿Ya? Y ello está afecto al impuesto de timbre. Hay unas tasas, ¿cierto?, que nos afectan, y tenemos que tener presente que también los protestos están grabados con una tasa fija por concepto del impuesto de timbre y el estampilla. Ahora, referente a la obligación, ¿cierto?, ciudadana de pagar los impuestos, les puedo decir que ello se fundamenta en que los impuestos financian la mayor parte del presupuesto de la nación. Este presupuesto lo conforma, ¿cierto?, una serie de recaudaciones y entre ellas más del 80% está conformado por el impuesto. Acá en esta imagen nosotros podemos ver que es una tabla así hasta el año 2009, en la cual tengo la estadística, pero podemos observar, incluso hasta el día de hoy, que el impuesto a la renta es el más otorga, ¿cierto?, financiamiento al presupuesto. Después continúa, ¿cierto?, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los tabacos y combustibles, el impuesto de timbre y estampilla está en el cuarto lugar, los impuestos al comercio exterior en el quinto, y otros que son de menor recaudación, ¿cierto?, estarían incluidos en el último tema. Como les decía, para financiar el gasto público, los impuestos en este momento en el país están financiando más o menos el 80% de los impuestos. Dado ello, ¿cierto?, existe una fuerte fiscalización del servicio de impuestos internos y también, ¿cierto?, fomentando una cultura en la ciudadanía y en el mundo empresarial de pagar correctamente los impuestos que correspondan a las distintas actividades que cada uno desarrolla. Con relación al impuesto a la renta de las empresas, tenemos los impuestos directos, que son el impuesto a la renta, que está dirigido, ¿cierto?, a las utilidades empresariales. Pero también tenemos en ello el impuesto a las personas naturales. A las personas naturales, ¿cierto?, que residen en Chile y que perciben rentas, ya sean nacionales o internacionales, está el impuesto único de segunda categoría, y también a las personas naturales y propietarios de las empresas les afecta el impuesto global complementario. El impuesto a la renta, como yo les decía, para las personas residentes o domiciliadas en Chile se encuentra sujetas a las rentas de cualquier origen, ya sea de fuentes de ingresos que estén situadas dentro del país o fuera del país. Y las personas sin domicilio en Chile ni residencia están sujetas a los impuestos sobre sus rentas que hayan obtenido pero dentro del país. A ellos les afecta el impuesto anual. El impuesto a la renta en Chile se constituye sobre tres principios básicos que esto debemos tener. Uno, el impuesto que pagan las empresas solo cuenta con los impuestos finales que corresponde pagar a sus propietarios. ¿Qué quiere decir eso? De que el impuesto a la renta que las empresas pagan va a cuenta, ¿cierto?, de los impuestos finales que van a pagar sus propietarios o los accionistas de las empresas. La base imponible está compuesta por un conjunto de rentas percibidas o devengadas durante el periodo tributario. Por ejemplo, este año, ¿cierto?, nuestro periodo tributario es el año 2015, pero el periodo comercial corresponde al año 2014. ¿Okay? Entonces, este conjunto de rentas que conforman, ¿cierto?, la base imponible, ¿verdad?, que ya sean
obtenidas de las empresas, percepciones de otro tipo de rentas que haya recibido la empresa, va a conformar, cierto, para las personas naturales lo que se llama la renta unitaria. Los dueños o socios de empresas, sean residentes o no, pagan impuestos una vez se retiran las utilidades. Es por ello que se dice, cierto, que se puede acelerar hasta hoy, año 2016, de que el impuesto de primera categoría en definitiva no existe. ¿El por qué? Porque está a cuenta de los impuestos que van a pagar los propietarios de las empresas. ¿Okay? Es decir, es a cuenta del tributo que usted va a pagar por concepto de global complementario. Pero con la reforma tributaria, evidentemente esta situación cambia a contar del año 2017, ya que los impuestos se pagarán sobre utilidades de venta. Estos principios hoy se concretan en dos impuestos finales: impuesto global complementario para los residentes en el país y el impuesto adicional por los no residentes. Ahora, referente al impuesto de segunda categoría, ¿verdad? Es un impuesto único a los trabajadores, ya impuesto que afecta a los trabajadores independientes y el impuesto que afecta a los directores y consejeros de sociedades bancarias. Ellos, cierto, tanto los directores y consejeros van a emitir sus boletas de honorarios por las dietas que reciben. Ahora, el impuesto único a los trabajadores puede tener características de único. Es un impuesto progresivo, al igual que el global complementario, que vamos a ver en una tabla. La progresión se aplica por tramos y es un impuesto de declaración de pago mensual. O sea, esto debemos tenerlo claro. El impuesto único a los trabajadores es un impuesto, ¿verdad?, progresivo y que se paga mensualmente. ¿Okay? El hecho grabado son las rentas provenientes del trabajo, para personal dependiente, las pensiones y montecurio de cuenta china. Es decir, cuando usted recibe un sueldo mensualmente, ese impuesto a los únicos a los trabajadores, usted se lo está descontando de su liquidación de todos los meses. Con relación a la tributación de la empresa y la relación que tienen con el FUT, les puedo decir que la ley de la renta, ¿verdad?, en su artículo 1 del DL 824, publicado en el Diario Oficial de diciembre de 1974, ¿verdad?, indica que existe un libro de control de utilidades que se llama Fondo de Utilidades Tributarias, FUT. Este libro debe ser completado por el contribuyente, que declaren rentas efectivas de primera categoría. Pero ¿cómo las va a demostrar? Con contabilidad completa, es decir, preparando un balance general, ¿ya? Y estado de resultados. Este balance general, evidentemente, que va a estar preparado, ¿cierto?, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados y a las normas internacionales aplicables en nuestro país, que son las IFRS. Entonces, en este libro FUT, Fondo de Utilidades Tributarias, se registra la historia de las utilidades tributables y también las no tributables o no constitutivas de renta, ¿ya?, que cada empresa genera y percibe, por ejemplo, participación en sociedades en las cuales tenga inversión. Ahora, ¿cuáles son las anotaciones que se realizan en el libro? En primer lugar, tenemos la renta líquida imponible, que más adelante vamos a ver cómo se determina. Pero en términos simples, yo les puedo decir que la renta líquida imponible se determina partiendo de la base de la utilidad financiera según balance. Vamos a hacer ciertos agregados o deducciones que la ley de la renta le señala en distintos artículos. Agregamos las participaciones y dividendos percibidos por inversiones en otras sociedades y deducimos los retiros o distribución de dividendos que le efectuamos a los propietarios de la empresa. Veamos ahora cómo determinamos en mayor detalle la renta líquida imponible.
La renta líquida disponible, cuando nosotros efectuamos, ¿cierto?, todos los registros de los hechos económicos en la contabilidad, vamos a registrar, ¿cierto?, los ingresos que corresponden, ¿verdad?, según la ley de la renta, que son aquellos que están relacionados con el giro o actividad, ¿verdad?, de la empresa. ¿Y cuáles son estos ingresos? Es una empresa productiva, por ejemplo, y vende su producto, supóngase que usted está produciendo jeans y sus ingresos están constituidos por la venta de jeans, ¿verdad?, va a deducir, ¿cierto?, si ha registrado otro tipo de ingresos, por ejemplo, alguno que no sea constitutivo de renta, donaciones, no está relacionado con el giro, ¿verdad? El artículo 29 le va a señalar cierta forma detallada cuáles de ellos no son constitutivos de renta. Vamos a deducir el costo de venta, ¿ya?, o de servicio. Si es para el caso que les planteaba recientemente, que son la fabricación de jeans, ¿verdad?, los costos de venta para usted van a ser la materia prima, mano de obra directa y también los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Ellos están señalados, ¿cierto?, en el artículo 30 de la ley de la renta. También vamos a deducir otros gastos que son necesarios para producir la renta. Por ejemplo, usted tiene una gran fuente que en el estado de resultado la visualizamos como gastos de administración y venta. Tendrá comisión para los vendedores, que son quienes venden, ¿verdad?, su producto. Pero también tendrá los gastos de remuneraciones, tanto de selectividad, secretario, contador, gerente de finanzas y otros de administración que son sí necesarios para producir la renta. También va a poder deducir o agregar según su resultado, ya, lo que indica el artículo 41 de la ley de la renta, que se refiere a la corrección monetaria, tanto del capital propio, ¿verdad?, de los activos y pasivos no monetarios. ¿Qué quiere decir ello? ¿Ya? Que por efecto de normas IFRS, financieramente usted no realiza corrección monetaria, a no ser, cierto, que sea un país de hiperinflacionario, situación que no es posible. Entonces, va a tener que deducir de esta utilidad financiera lo que corresponda a la corrección monetaria, ¿ya? Y ello está normado, ¿cierto?, artículo 31. Pero nos estamos refiriendo a la corrección monetaria del artículo 41 de la ley. Ahora, en el artículo 33 de la ley de la renta, le va a señalar todos aquellos agregados o deducciones que la ley de la renta no acepta como tal, ¿ya?, que son gastos rechazados. Por ejemplo, si fuera una empresa asociada a responsabilidad limitada, el sueldo de la cónyuge es un gasto rechazado. Los gastos de automóviles, ¿ya?, y todo lo que deriva el gasto de automóviles. Cuando un vehículo es necesario para producir la renta, ¿verdad?, tendrá que tener directa relación y cumplir con las exigencias que la ley le dice, ¿ya? Por ejemplo, si usted requiere distribuir los bienes, evidentemente que no va a ser en un automóvil, sino que en un camión o otro tipo de vehículo que esté catalogado para ese tipo de actividad. Después que efectuamos todos estos agregados o deducciones, el resultado va a ser renta líquida imponible de primera categoría. ¿Qué quiere decir ello? Que a ese monto usted le va a aplicar la tasa de impuestos vigente en el periodo tributario o año comercial. Ahora les voy a decir cómo ha ido evolucionando las tasas del impuesto a la renta. Del año 1977 al año 1990, ¿verdad?, la tasa era un 10%. Desde 1991 al año 2001, un 15%. Desde el año 2002, un 16%. El año 2003, un 16,5%. Desde el 2004 hasta el 2010, 17%. Desde el 2011 hasta el 2013, 20%. Y en este año comercial, 2014, que corresponde al tributario 2015, 21%.
Esto se va a ir implementando, ¿cierto?, hasta que tengamos vigente la nueva reforma tributaria. Ahora vamos a revisar, ¿cierto?, cómo el tratamiento del impuesto global complementario. Acá tenemos la tasa del impuesto global complementario, que es un impuesto anual. Se da cuenta usted que es diferente al impuesto único de segunda categoría, que es un impuesto mensual. ¿Ya? El impuesto global complementario es anual y grava a las personas naturales domiciliadas o residentes en Chile por el total de las rentas imponibles de primera o segunda categoría. Es un impuesto progresivo, es decir, aplica a todas las rentas que tenga el contribuyente. ¿Ya? Es un impuesto de declaración anual, eso ya nos queda claro. Impuesto de segunda categoría, ¿verdad?, es un impuesto mensual, el impuesto global complementario es de declaración anual. Quienes están afectos a este impuesto son las personas naturales que tengan domicilio o residencia en Chile. ¿Ya? Y es complementario porque es un impuesto de celular de primera y segunda categoría. Es decir, ¿qué es lo que pasa en la realidad, cierto?, al efectuar su declaración de impuesto a la renta? Si usted pagó mensualmente impuesto único de segunda categoría, lo pagó en sus remuneraciones, pero las remuneraciones van a formar parte de la renta bruta global. Si tiene honorarios y mensualmente le retuvieron el impuesto de segunda categoría, también va a entrar a la base del impuesto global. ¿Ya? Y si tiene retiros de utilidades de la empresa en la cual usted es socio, también va a formar parte, ¿cierto?, de esa renta bruta global. Pero ¿qué sucede? Al total de la renta afecta el impuesto global complementario, se le calcula el impuesto, pero después usted deduce el impuesto que pagó mensualmente, ya sea el impuesto único de segunda categoría, ¿verdad?, o los impuestos de retención por concepto de honorario. ¿Okay? Entonces, le sirve a usted los impuestos pagados en el año como un crédito. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de impuesto global complementario, ya que podemos observar que hasta cierto monto está exento y después ya va incrementándose porque por tramos, ¿verdad?, teniendo una cantidad fija a rebajar. Es un impuesto progresivo. Ahora, el impuesto adicional, como lo mencionamos anteriormente, se aplica a las rentas de fuente chilena obtenida por personas naturales o jurídicas que no tienen ni domicilio ni residencia en Chile. Es decir, un extranjero, ¿verdad?, obtiene renta de fuente chilena y va a tener que pagar este impuesto adicional cuando usted le remese o le pague su monto acordado, ya por la prestación de servicio. La tasa es un 35%, en algunos casos puede ser un monto menor. Bueno, creo que esto es lo más importante de esta unidad 1, en la cual ustedes tienen que rendir, ¿cierto?, una evaluación. Lo que yo sí les quiero recordar, a pesar que ya les he mandado algunos mensajes, se los he dejado en el foro, invitarlos a que participen, que contesten las preguntas del foro, les voy a subir algunas fichas también, algunos trabajos prácticos para que tengan la oportunidad, ¿cierto?, de participar. Recuerden que su participación también tiene una evaluación y manifestarles que estoy atenta a las consultas que quieran efectuar. Les deseo mucho éxito en este curso y cuenten con mi colaboración. Es un trabajo en equipo, ¿verdad? Juntos podemos llegar a tener un éxito. ¿Okay? Les agradezco mucho su atención. Y espero sus comentarios. Gracias.